la tierra. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor. En toda la tierra cantad al Señor. Bendito su nombre, cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Creador, el dueño de todo, el Padre de amor, que es santo y eterno, al mundo el amor ha dado a su Hijo. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad a Jesús, el digno Cordero, Él nos redimió. Pastor amoroso es Cristo el Rey, por siempre glorioso. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, Espíritu Santo es nuestro guiador. Él nos justifica, es consolador. Él nos santifica. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, cantad al Señor. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana, poder compartir, por supuesto, la palabra de Dios con todos ustedes, y espero que hayan tenido una linda semana y, por supuesto, después de esta, pues tengan también otra muy buena semana que Dios les dé. Así es que estamos a la expectativa todos de lo que Dios está haciendo, hará en la vida de todos los seres humanos, en la vida de sus hijos primordialmente, y que podemos de esta manera estar atentos a lo que Dios quiere. Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 4, pero también voy a pedirles que busquen Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Voy a repetirlos. Primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 4, y el segundo pasaje también que vamos a leer, porque sobre esos dos pasajes estaremos platicando esta mañana. Espero que podamos tener un tiempo agradable. Efesios 2, del 4 al 7.
Primero Gálatas 5 del 2 al 4 y luego Efesios 2 del 4 al 7. Vamos primero con Gálatas capítulo 5 versículos 2 al 4, que dice de la siguiente manera. Versículo 2 dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Del capítulo 5, versos 2 al 4 de Gálatas. Ahora vamos a la carta del mismo apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 7. Capítulo 2 del 4 al 7 dice de la siguiente manera: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Mantengan abiertas sus Biblias en esos dos pasajes de los cuales estaremos hablando en este momento. Oremos a Dios. Padre, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra esta mañana. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, continuamos con la serie de vivir en el Evangelio. Vivir en el Evangelio es nuestro tema general que hemos venido trayendo con estos mensajes que ustedes han estado escuchando anteriormente y que tienen que ver con el hecho de nuestra vida, de cómo debe ser nuestra vida cristiana, cómo debemos vivirla, cómo el Evangelio debe afectar todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y hoy estaremos hablando acerca de los méritos de Cristo. Y realmente, aunque va a ser, creo, muy sencillo y muy simple con la ilustración al final de este mensaje, creo que vamos a entender perfectamente bien lo que significa los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo es algo que va más allá de lo que nosotros inclusive podemos pensar muchas veces e imaginar. Y déjenme decir con respecto a méritos, hablando de méritos, esto lo escribió S. Johnson, este pensamiento o esta frase, como ustedes le quieran llamar, dice de la siguiente manera: el mérito principal del hombre consiste en resistir a los impulsos de su naturaleza. Los méritos principal del hombre consiste en resistir a los impulsos de su naturaleza. Cuando nosotros hablamos aquí, estamos hablando, y voy a decirlo de esta manera, de un pecador a otros pecadores, por no decir a todos pecadores, porque eso es lo que la Biblia nos afirma, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la predicación, curiosamente hablando, siempre va a ser de un pecador a otro pecador. Por favor, yo les quiero pedir con todo mi corazón que nunca vean a los predicadores como más santos que ustedes. Nunca. Por favor. Somos seres humanos igual que todos. Absolutamente. Con luchas, con dificultades, con pecados, con faltas, con fallas, con todo lo que usted vive en su propia vida lo vivimos nosotros probablemente de distinta manera. Pero nunca vea a los predicadores como más santos que usted. Porque no lo somos, simple y sencillamente. Entonces, por eso estoy diciendo, es la enseñanza que se da es de un pecador a otro pecador. Entonces, eso nos hace voltear a Cristo realmente. Eso nos hace mirar a Cristo. En este caso, a mirar los méritos de Cristo. ¿Qué méritos tiene Cristo para que yo pueda confiar en Él? ¿Qué méritos tiene Cristo para que usted pueda confiar en Él? Para que usted y yo podamos depositar en Él
toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo lo que en un momento dado, inclusive en el futuro, vayamos a hacer. ¿Vale realmente el pensar de esa manera? ¿Qué méritos hizo Cristo para que nosotros podamos hacer eso en nuestras vidas y con nuestras vidas para la vida cotidiana, para la vida diaria? Entonces, es muy importante lo que este señor S. Johnson mencionó y dijo aquí, que el mérito principal del hombre consiste en resistir a los impulsos, y yo le agregaría aquí pecaminosos de su naturaleza. Resistir los impulsos pecaminosos de la naturaleza. Y es muy simple, hermanos. Cuando alguien nos hace algo, ¿cuál es nuestro impulso? Puede ser de enojarnos, de molestarnos, de muchas cosas. De querer que esa persona desaparezca del mapa, como decimos vulgarmente hablando. En fin, por ejemplo, si su jefe no le paga el sueldo completo, ¿qué es lo que usted desea para con él? O usted se da cuenta que desgraciadamente hablando le está explotando al máximo y se aprovecha de su necesidad para hacer eso. ¿Qué usted quiere hacer con ese jefe, con ese patrón? Pues eso. Ese es un impulso de su naturaleza y es un impulso pecaminoso pero natural. Ahora, no quiero decir que lo vaya a hacer, por favor. Tampoco quiere decir, porque precisamente como él dice, el mérito principal del hombre es resistir. Tenemos que resistir esos impulsos que tenemos humanamente hablando. Bueno, aquí estamos hablando de los méritos de Cristo, no de nuestros méritos, sino de lo que Él realmente ha hecho o quiere hacer o va a hacer. Entonces, veamos rápidamente dos cosas en estos dos pasajes que acabamos de leer, que quiero que usted nuevamente cheque y vea, por favor, y lo tenga ahí en sus manos. El primer pasaje bíblico que se encuentra en Gálatas 5 del 2 al 4. ¿Qué es la primera cosa que podemos ver en estos dos pasajes? Primero, en estos dos pasajes bíblicos, tanto el de Gálatas como el de Efesios, que la gracia y los méritos son lo mismo. En la Biblia se habla de la gracia de Dios y también se habla de los méritos de Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo. La gracia es de Dios y los méritos son de Cristo. Entonces, vean ustedes en su Biblia precisamente, note las dos declaraciones que acaban de ser leídas en este momento, y esto es intercambiable. Estos dos aspectos son intercambiables, es decir, que lo uno y lo otro son iguales. Entonces, noten por ejemplo que Cristo no les sirve de nada, dice en el pasaje primer capítulo que leímos. Nos dice en el verso 5, pues nosotros, en el verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, Cristo no sirvió de nada. De Cristo os desligasteis. Es decir, no quisiste seguir a Cristo. No quisiste vivir como Cristo te pidió o nos pidió que viviéramos. Y por alguna razón nos queremos desligar de Él. No queremos absolutamente nada con Él. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos desligándonos de Cristo, en realidad. Y note lo que dice el verso 4. Si de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, es decir, por las obras. La ley siempre va a querer decir eso, las obras. Los que por las obras nos justificamos. Miren, hermanos, muchas veces nosotros nos justificamos delante de Dios por las obras. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, hoy no hice nada bueno y me siento mal porque no hice nada bueno. Y bueno, en cierta manera tiene algo de razón sentirse mal moralmente, sentirse mal emocionalmente por lo que no hizo el día de hoy. Está bien, pero el problema es el siguiente. El problema es pensar siquiera que eso
Dios lo va a tomar en cuenta para que yo pueda entrar al cielo, para que yo pueda tener una relación con Él. Que si yo no hago eso o dejo de hacer eso, por decirlo de esa manera, entonces Dios se va a enojar conmigo y entonces Él va a estar molesto conmigo porque yo no hice eso, de lo cual me estoy sintiendo mal en este momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo se basa en las obras, no se basa en la fe, no se basa en la gracia, como lo estaremos viendo en un momento más. Entonces, Cristo no sirve de nada. Si tú dices que tus obras te van a salvar, que lo que tú hagas es lo que Dios va a tomar en cuenta y no lo que Cristo hizo, que es lo que está diciendo el versículo, entonces, ¿para qué queremos a Cristo? ¿Para qué predicamos a Cristo? ¿Para qué enseñamos a Cristo? ¿Para qué y por qué esta Biblia o este manual, como usted le quiera llamar, o este libro, está hablando de Cristo? ¿Cuál es la razón entonces? Si yo voy a hacer lo que yo quiera y eso que yo quiera hacer y que creo que es bueno que estoy haciendo, para Dios eso es lo máximo. No importa lo que Cristo hizo, para Dios eso no importa. Hazlo a un lado. Lo que importa es lo que yo haga, lo que tú y yo hagamos. Y en ese es el problema. Ahí está el primer hierro que nosotros podemos cometer. Cristo no sirve de nada. Y entonces, lo que está diciendo este pasaje es que habrán caído de la gracia de Dios. Si Cristo no sirve de nada, entonces se cayó de la gracia de Dios. No hay gracia de Dios. Y esto es importante y lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el siguiente pasaje. Entonces, dos cosas quedan claras en este pasaje. Si nosotros hemos hecho a un lado a Cristo porque Cristo no nos sirve de nada, entonces lo que ha pasado es que hemos caído de la gracia de Dios. Antes de esto es importante lo que voy a decir más adelante con respecto a estos dos aspectos que estamos mencionando en esta parte. Segundo, dentro de la gracia y mérito que son lo mismo, estoy diciendo que gracia y mérito son lo mismo. Notemos la relación entre Cristo y la gracia. Escuchen esto porque es importante. Se nos da vida juntamente con Cristo, dice allá en Efesios. Noten por favor capítulo 2. Vean el capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense bien, aun estando muertos en pecados, es decir, no habíamos sido salvos, no teníamos la pureza de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, todavía la sangre de Cristo no había hecho su efecto en nuestra vida, dicho de otra manera, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, escúchenlo, juntamente con Cristo. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Se nos da vida juntamente con Cristo. Y esto lo recalca la Escritura. Por gracia sois salvos. Significa entonces que la vida que se está mencionando aquí juntamente con Cristo se refiere a la vida eterna, al cielo, a lo que Dios ha prometido para nosotros, para darnos lo que Él realmente ha señalado en la palabra para que nosotros podamos tenerlo en nuestras propias vidas. Entonces, también Dios quiere mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí está, miren lo que dice el pasaje realmente. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí encontramos otra vez los dos aspectos. Simple y sencillamente lo que estamos hablando. La gracia y los méritos de Cristo y los méritos de Cristo y la gracia. Entonces, en tercer punto, tercera cosa con respecto a la gracia y los méritos son la misma cosa, aunque la gracia de Dios y los méritos de Cristo no son la misma cosa, y eso tenemos que dejar bien claro,
la gracia de Dios es una cosa y los méritos de Cristo son otra cosa, siempre aparecen juntos en nuestra relación con Dios. Siempre van a aparecer juntos en ese aspecto de relacionarnos con Dios. Tenemos que entender entonces, primeramente, la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Y en segundo lugar, tenemos que entender también lo que significa los méritos de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo para que la gracia realmente funcione en nuestras vidas? Entonces, siempre van a aparecer estas dos cosas juntas. Entonces, en cuestión de méritos, escuchen esto porque es importante. En cuestión de méritos, la gracia es primero. En cuestión de méritos, la gracia es primero. Ojo, ahorita regresamos a esto. Pues fue por su gracia que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. No hay otro motivo, no hay otra razón por la cual Dios haya enviado a Jesucristo a este mundo, si no fue por su gracia. No hay otra razón. No tenemos bíblicamente hablando otro motivo. ¿Qué podría ser otro motivo para que Dios enviara a su Hijo? Oh, es que nos vio que éramos sumamente pecadores y malos y desastrosos y todo lo demás, y por eso se le conmovió el corazón a Dios y envió a su Hijo a este mundo para que muriera por nosotros. Es que Dios sabe cómo nosotros sufrimos, cómo Dios sabe cómo nosotros padecemos, cómo nosotros enfrentamos la vida, cómo hemos tenido tantas dificultades en este mundo. Y hoy más que nunca estamos teniendo más dificultades. Y créanmelo, lo que voy a decir, no se asusten probablemente por lo que voy a decir, pero van a seguir aumentando las dificultades. Las dificultades no van a menguar, no van a ir siendo menos, al contrario, van a ir siendo mayores. Y entonces, como Dios se dio cuenta de que las dificultades que los seres humanos vamos a enfrentar cada día van a ir siendo mayores, entonces decidió enviar a su Hijo al mundo. No, eso no es gracia, eso no sería gracia. Por supuesto, nunca jamás. La gracia es lo que dice el pasaje, escúchenlo. Estando nosotros muertos en pecados, se refiere a la humanidad. Cuando habla de nosotros, se está refiriendo a la humanidad. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, dificultades con su vecino, porque su vecino le echa la basura a su patio, o su vecino le echa la basura ahí enfrente de su banqueta, y cuando usted tiene dificultades con él, entonces usted deja de pensar en esto que estamos diciendo y lo toma de manera personal. Y entonces entran en problemas y en conflictos realmente serios, muy serios y difíciles. Pero cuando usted lo lleva al terreno pecaminoso, se va a dar cuenta que su vecino es igual que usted, un pecador que necesita a Cristo, porque él no va a cambiar si no tiene a Cristo en su vida. No va a cambiar ni aunque usted le eche a la policía. No va a cambiar ni que usted lo meta en la cárcel. ¿Cuánta gente no ha entrado a la cárcel que realmente han cometido delitos y han salido peores de cómo entraron a la cárcel? Porque la cárcel no cambia a nadie. Vean lo que dice el pasaje. Aún estando en pecados, muertos en pecado, dice la Escritura, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos cambió nuestra vida totalmente. Eso es lo que Dios hizo y es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo y con todos. Cambiar, transformar nuestra vida, transformar nuestro razonamiento, transformar nuestro sentir, nuestros sentires, si los quiere llamar de esa manera. Él los quiere cambiar, Él lo quiere hacer diferente a nuestras vidas. Y esto, hermanos, me parece que es el punto aquí importante. Entonces estoy diciendo que la gracia de Dios fue lo que hizo que moviera su corazón para enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. No hay otra razón, es solo la gracia. Solo la gracia.
Así que esto es el resultado de la gracia de Dios, es decir, la gracia no vino como resultado de la muerte de Cristo, es decir, en sentido inverso. No viene la gracia en sentido inverso, es decir, no vino la gracia de Dios porque Cristo murió por nosotros. No, la muerte de Cristo es el resultado de la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. No merecemos ser salvos, pero aún no mereciendo ser salvos, Dios decidió enviar, por gracia decidió enviar a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros. Y esto tenemos que tenerlo claro en nuestra vida constantemente. Si el hombre no tiene a Cristo, no tiene la gracia de Dios. Es decir, primero es la gracia de Dios y después es Cristo. Tenemos que pensar también en eso. Eso no significa que no debamos predicar o hablar o enseñar a las personas acerca de Cristo. Tenemos que hacerlo porque nosotros no sabemos sobre los cuales Dios ha dejado caer su gracia sobre de ellos. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo y entreguen sus vidas a Cristo y entonces sean personas totalmente diferentes. Entonces, la gracia, y eso así, ahora sí lo pongo con letras mayúsculas. La gracia es grandes riquezas a Cristo grandemente atribuidas. Escuchen lo que estoy diciendo. La gracia significa grandes riquezas a Cristo que le fueron atribuidas. Eso es. Entonces, Cristo hace valer la gracia de Dios en nuestra vida, dicho de otra manera. Él es el que hace valer la gracia de Dios en nosotros, en que siendo pecadores, Él muere por nosotros. Ahí está el valor. Ese es el mérito de Cristo, el que Él haya dado a nuestras vidas esa riqueza increíble. Grandes riquezas de la gracia de Dios, como dice el pasaje, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, véanlo en el verso 7 del capítulo 2 de Efesios, de su gracia en su bondad para con nosotros que es en Cristo Jesús. Bien, ya hemos hablado de esto, ya hemos dicho de los méritos de Cristo, estos son los méritos de Cristo. Hay muchas cosas más que podíamos hablar, pero déjelo en ese punto nada más. Uno de los méritos de Cristo entonces es que nosotros podamos disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, para entender este asunto de cómo ocurre, cómo sucede estas dos cosas que estoy diciendo acerca de la gracia de Dios y los méritos de Cristo y las riquezas que nosotros podemos obtener por medio de Cristo, dadas ya por gracia de Dios a los que Cristo redime, a los que Cristo salva, entonces lo podemos entender muy bien con esta historia. Es la historia de David y Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 11. Si quieren ustedes buscarlo ahí en sus Biblias, 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Dice de la siguiente manera, 9:11, dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esta historia, usted puede leer todo este capítulo 9, es un capítulo lindo. Todo el capítulo, no son muchos versículos, es hasta 13 versículos nada más tiene este capítulo. Pero cuando estamos hablando de esta historia, es interesante. Voy a narrarlo y algunas de estas partes las voy a leer, entonces para hacerlo lo más rápido posible. Mefiboset era hijo de Jonatán, su gran amigo, el gran amigo de David, quien a su vez era hijo del rey Saúl en ese momento. Entonces, este joven llamado Mefiboset, por un problema que hubo, la muerte de su padre,
murió su padre Jonatán, que era el papá de Mefiboset, hijo de Saúl, murió. Y este joven quedó, a los 5 años quedó lisiado, tullido de ambos pies, es decir, sus pies no funcionaron más. Después, ahí está la historia, usted lo puede leer y puede saber por qué quedó de esa manera, ¿ok? Después de que David fue nombrado rey, ya pasó el tiempo, y después de que David fue nombrado el rey, quiso mostrar misericordia hacia todos los que habían quedado de la casa de Saúl, por amor a Jonatán. Eso está claro en la Biblia, de la casa de Saúl por amor a Jonatán. Y es interesante, porque David actuó con el rey anterior a él diferente a como actuaban los reyes comunes en aquel entonces. ¿Cómo actuaban los reyes comunes en aquel entonces? Bueno, simple y sencillamente, cuando llegaban al poder, cuando llegaban y eran elegidos reyes y eran asumidos como reyes de tal nación, ellos hacían que prácticamente mataban a todos los que habían pertenecido al rey anterior. Los mataban a todos. No dejaban a nadie vivo. Todos morían absolutamente. Y noten aquí que David hace algo diferente. Entonces, él quiere mostrar misericordia a la casa de Saúl por amor a Jonatán, su amigo, un amigo entrañable que David tuvo, hijo del rey Saúl. Así pues, Mefiboset, lisiado, desamparado, incapaz de valerse por sí mismo y viviendo en casa ajena, entonces fue traído a la casa de David, donde comía a la mesa del rey, a la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Fíjense muy bien en lo que dice el pasaje, como uno de los hijos del rey. Esto es importante, así está marcado y subráyelo. Subráyelo por favor, porque realmente es importante. En el verso 11, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. David estaba diciendo, como uno de mis hijos, así va a comer Mefiboset en mi mesa. Sigo la narración. Entonces, ¿por qué Mefiboset estaba ahora comiendo a la mesa del rey? Por causa de la lealtad, de amistad de Jonatán hacia David. Jonatán mostró una lealtad increíble para con el que sería el sucesor de su padre. Él lo sabía, Jonatán lo sabía. Cuando uno lee todo esa parte de la relación entre Jonatán y David, uno se va a dar cuenta que Jonatán sabía que David era el que Dios había puesto para que continuara en lugar de su padre. Entonces, esa amistad que él mantuvo con David le ganó, y esto aquí quiero ponerlo muy importante, le ganó un lugar en la mesa de David en su condición de invalidez y desamparo totalmente dependiente de las benevolencias de los demás. Y esto me parece sumamente increíble y ustedes lo van a ver en lo que voy a decir más adelante. Esta es una de usted y de mí. Es una enseñanza que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos lisiados por el pecado e incapaces de ver por nosotros mismos. Estamos lisiados. ¿Se acuerdan ustedes que en los mensajes pasados yo hablaba de bancarrota espiritual, bancarrota cristiana, bancarrota humana? Los seres humanos siempre estamos en bancarrota humana. Y aquí encontramos lo mismo, simple y sencillamente. David con su misericordia ilustra a Dios y Jonatán ilustra a Jesucristo. Ojo con lo que estoy diciendo. David ilustra a Dios y Jonatán ilustra a Jesucristo. ¿Cómo vemos a Dios mostrando misericordia? Gracia. Así vemos a Dios. Dios tuvo gracia para nosotros. Así es que en este momento todos nosotros nos podemos llamar Mefibosets tranquilamente, porque estamos lisiados, estamos en bancarrota espiritual, estamos viviendo como realmente nosotros queremos vivir. Y así vivimos en esa bancarrota espiritual. Entonces, de la misma manera que Mefiboset fue elevado a un lugar en la mesa del rey por amor a Jonatán, asimismo usted y yo fuimos elevados
al estatus de hijos de Dios por amor a Jesucristo. Así es como nosotros fuimos elevados al estatus de hijos de Dios por amor a Jesucristo. Dios amó tanto a su Hijo que lo envió a este mundo para morir por nosotros y así elevarnos a la misma estatura de Jesucristo, como Mefiboset comiendo a la mesa del rey, donde estaba el rey, donde estaba su familia, donde estaban sus hijos. Así nosotros, Cristo nos eleva a ese mismo nivel y comer y disfrutar de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso, mis amados hermanos, aun cuando vengan las dificultades, los problemas, como esta pandemia que estamos viviendo y que parece ser que viene otra ola sobre nosotros de este virus que nos ha estado de alguna manera molestando todo este tiempo, más de un año ya teniendo esto. No se preocupe de eso. Usted está sentado a la mesa comiendo con Dios, viviendo con Dios, caminando con Dios, orando a Dios, buscando a Dios, siguiendo a Dios. ¿Qué le preocupa de lo demás? Sí, lo único que debe preocuparse es que otros conozcan a ese Dios, es que otros conozcan a ese Cristo, y creo que eso sería lo más importante y lo más sobresaliente. Concluyo entonces diciendo lo siguiente: así como el estar sentado a la mesa del rey involucra no solo el alimento diario, sino también otros privilegios, porque no solamente se trata de alimentos, muchos otros privilegios que tuvo Mefiboset, y usted lo puede leer ahí en ese pasaje, en ese capítulo completamente. La salvación de Dios por amor a Jesucristo involucra todas las provisiones que necesitamos, todas, y subrayo esa palabra, todas las provisiones que necesitamos, no solo para la eternidad, sino también para esta vida presente, para esta vida presente. Pero como Mefiboset, muchas veces nosotros también actuamos. Y aquí va lo triste de este asunto. Así como Mefiboset nunca pudo dejar la mesa del rey por su condición de lisiado, así también nosotros nunca dejaremos de depender de Jesucristo en nuestras propias vidas. Es decir, Mefiboset no pudo ir a ningún lado. Él era un hombre lisiado, necesitaba el apoyo del rey, la ayuda del rey, todos los privilegios de Dios, del rey. Así también usted y yo estamos lisiados delante de Dios. No podemos gangrearnos este mundo. No podemos hacerlo. No podemos hacer que este mundo sea nuestro. No podemos hacerlo. Así es que solo lo ganan los méritos de Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo y con eso termino. Que los méritos de Cristo, mis amados hermanos, sean suficientes para que nosotros vivamos esta vida que tenemos y que Dios nos ha dado y que no tenemos otra. Es la más bella y la más hermosa que podemos tener en Cristo Jesús. Es la más cruel y la más dura y la más difícil que podemos tener sin Cristo Jesús. Así es que usted este día decide cómo vivirlo. A través de los méritos de Cristo o a través de sus propios méritos. Usted decídalo. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra que nos muestra y nos enseña tu gran verdad para nosotros. Ayúdanos pues a través de que ella podamos ser guiados y enseñados para que nuestras vidas puedan mejorar y tener un grato sabor de boca mientras estamos aquí en este mundo, Señor. Pero ruego por aquellos que todavía no te conocen, que, oh Señor, lleguen a conocerte y entregar sus vidas a ti, y que esos méritos que tú ganaste en la cruz del Calvario vengan a ser los méritos de ellos en todos los sentidos, en todos los aspectos para su vida cotidiana, su vida diaria, para su vida emocional, su vida espiritual, para su vida mental, en fin, Señor, todo lo que implica nuestro ser sea bendecido por ti. Y Padre, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo ruego, que la sangre de Cristo siga limpiando y purificando nuestras vidas, y así también la vida
de aquellos que deciden entregarte sus corazones y su ser en este momento. Los ponemos en tus manos y también, Señor, oramos por nosotros, que sigas guiando y dirigiendo nuestras vidas en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo permita que podamos seguir disfrutando de esos méritos ganados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que nuestras vidas puedan ser transformadas y mejores cada día y seguir viviendo en el poder del Evangelio para tu gloria. En Cristo oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos, si usted tiene alguna duda, esperamos que nos llame o nos escriba o mande cualquier otro medio, otra forma, señales de humo por lo menos, para que usted y yo podamos tener el contacto y poder apoyar y ayudar en su necesidad. Que el Señor les bendiga. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada la